Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Sondelú un día más y hoy vamos a hablar, intentar hacer una equiparación entre cómo funcionan las cosas en el mercado y cómo funcionan en la política, e intentándolo relacionar con algunas ideas que ahora son así, digamos, que están de moda, ideas claramente de tendencia izquierdista e intervencionista, y cómo afectan de forma negativa tanto a las empresas como a las sociedades. Entonces, para hacer esta equiparación, voy a utilizar como un ejemplo una noticia que salió hace pocos días en la prensa sobre una compañía de moda que en los últimos meses pues, entró en pérdidas debido a una estrategia comercial, digamos que poco acertada. Y esta compañía es Gap. Yo, como todos sabéis, soy un experto en el mundo de la moda, entonces siempre estoy intentando enterarme de cómo funcionan estas cosas. Y la compañía esta tiene una marca que se llama Old Navy. Y los responsables de esta marca, de Old Navy, decidieron que las cosas no iban bien porque el año pasado, en el primer trimestre, tuvieron un beneficio de 166 millones de dólares. Y entonces ellos pensaron, o debieron pensar, ¿cómo podemos eliminar este beneficio y conseguir el mayor número de pérdidas posible? Vamos a buscar el plan más absurdo que podemos pensar para intentar destruir nuestra propia compañía. Y lo consiguieron. Hicieron un plan absolutamente magistral para perder la reputación y perder los clientes. ¿Y cuál fue ese plan? Bueno, pues decidieron que la compañía no era lo suficientemente inclusiva. Es una compañía que vende ropa y parece ser que no era lo suficientemente inclusiva. No sé si quiere decir que la gente no cabía en las tiendas, que no, la ropa era demasiado opresiva o era ropa heteropatriarcal que impedía que la circulación pasase entre los miembros. No sé exactamente a qué se refiere. O más o menos sí. Bueno, lo que querían decir era que iban a articular un sistema para democratizar el mundo de la ropa, y eso quería decir que tenían que incluir tallas más grandes y tallas más pequeñas. Entonces contrataron a una profesora universitaria de Estados Unidos. Eso ya es una muy mala señal. Cuando contratas a una profesora universitaria de Estados Unidos, probablemente de una ciudad, pues no sé si era de Portland o de un sitio parecido, para democratizar la experiencia de compra de la ropa para las mujeres, para que todas las mujeres se sintiesen incluidas, y le llamaron a la campaña Body Equality. Y entonces, básicamente, pues lo que hicieron fue centrarse en las tallas muy grandes y en las tallas muy pequeñas, pero se olvidaron de las tallas intermedias, que eran las tallas más demandadas y las tallas que normalmente le pedían sus clientes, los clientes de su propia compañía. Y el resultado fue una catástrofe. Evidentemente, si tú tienes un determinado tipo de clientes y dejas de centrarte en esos clientes para venderle a otros, pues los resultados probablemente no vayan a ser muy buenos. Porque en el mercado también tienes otras oportunidades, es decir, tú puedes obtener también beneficios convirtiéndote especializándote en un determinado nicho. En este caso, el nicho podría ser, por ejemplo, el de las tallas grandes. Si hay compañías que no venden para tallas grandes, pues tú puedes especializarte y ofrecer así un servicio que otras compañías no están proporcionando. Pero si haces eso, no puedes pretender tener luego el mercado al que estabas dirigido anteriormente. Lo que parece que querían hacer los responsables de esta campaña era tenerlo todo. Somos muy guays, somos inclusivos, vamos a vender de esta forma y la gente que antes nos compraba pues nos va a seguir comprando por algún extraño motivo. Sin embargo, esto no ocurrió y la compañía entró en pérdidas de tal forma que en el primer trimestre de este año perdieron 162 millones de dólares. Es decir, de la misma forma que el año pasado habían ganado 166 millones, en este año perdieron 162. Un éxito atronador. Y una de las cosas interesantes es que, evidentemente, estas campañas de inclusividad y de body equality pues tienen relación con la cultura política actual, sobre todo la de Estados Unidos.
con lo que se llama la cultura woke. Esto de encontrar progresivamente cada vez más y más clases de oprimidos y de supuestos grupos sociales que están abandonados y luchar por ellos. En este caso parece ser que es el grupo de los gordos. Hay una cosa también ahora que le llaman así, la gordofobia, porque tiene que haber fobia para todos y tiene que haber, supongo que se refieren a eso, la inclusividad. Hay que encontrar todos los grupos, cada vez más y más grupos que sufrieron una opresión ancestral, y en este caso es el de los gordos. Curiosamente, en el pasado, cuando se representaba a los cerdos capitalistas, se representaba así a señores muy gordos y fumando un puro, y era así, pues eso, parece ser que eran supongo que era un ejemplo de gordofobia, pues se le representaba a los gordos de una forma muy mala, o cuando se hablaba, por ejemplo, de los curas, que era, o de los frailes que estaban gordos, y para criticarlos, supongo que se refiere que son ejemplos de gordofobia histórica. Generalmente, pues claro, es difícil no sentir empatía hacia este tipo de propuestas, porque yo recuerdo todos esos campos de concentración dirigidos hacia los gordos, donde se les daban hamburguesas y los ponían allí a comer Doritos. Es una de las atrocidades más grandes de la historia, no hay injusticias peores. Pero bueno, este tipo de cosas de las que están pasando, y la parte interesante desde mi punto de vista es que gracias a la disciplina del mercado de los beneficios y de las pérdidas, se puede ver cuando una compañía, un empresario, no realiza su función empresarial, que consiste en encontrar oportunidades de beneficio, resolviendo descoordinaciones entre la sociedad para utilizar los recursos de aquella forma que los consumidores consideran más apropiadas. Pues cuando no consiguen realizar esta función empresarial de una forma adecuada, la disciplina de hierro de los beneficios y de las pérdidas les golpea la cara y hace que reciban pérdidas. Y eso tiene consecuencias negativas para la compañía y también para los responsables, porque en este caso la responsable de esta campaña, que me parece que se llamaba, según tengo anotado aquí, Nancy Green, era la directiva de Old Navy que lanzó esa campaña, pues la despidieron. Y esto es una cosa pues muy interesante. Se ve cómo a través del mercado se disciplina el comportamiento de los empresarios de tal forma que se ven obligados a servir a los intereses de los consumidores y no al revés. Y por mucho que intenten establecer determinado tipo de posiciones ideológicas, si los consumidores no quieren comprar, la compañía al final va a acabar entrando en pérdidas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece perfecto que una compañía como esta quiera hacer eso y también luego que pechugue con las consecuencias. El problema es cuando no se quiere afrontar las consecuencias, sino que se quiere tener una posición de privilegio, una posición de beneficio asegurado. Y eso es el problema con lo que se conoce ahora en algunos ámbitos en Estados Unidos como capitalismo woke. Y este capitalismo woke es una forma de lo que antes se conocía como corporativismo. El corporativismo es un modelo económico en el que se diferencia del socialismo, del comunismo, en el sentido de que el Estado no planifica de forma directa las actividades económicas y no nacionaliza todos los medios de producción, sino que siguen existiendo empresas privadas que ofrecen bienes y servicios. Pero esas empresas están, en principio, dirigidas por un grupo de grupos de intereses dominantes que obtienen privilegios del Estado, que utiliza también su capacidad regulatoria y su capacidad coercitiva para imponer determinadas regulaciones que dirigen la actividad productiva hacia aquellas actividades que ellos consideran importantes. Entonces, el corporativismo, era el modelo económico característico del fascismo. Y también se acerca, en cierta medida, aunque desde posiciones ideológicas diferentes, a lo que ocurre en las socialdemocracias. Es decir, que a través de la intervención estatal pues, se intenta también regular y dirigir la economía hacia determinados ámbitos, hacia determinados lugares. En
En el caso más extremo, podríamos tener, por ejemplo, la economía china, que ya tampoco sería un caso de economía socialdemócrata, sino sería un caso de corporativismo, pero con características chinas, en el que también hay empresas privadas, pero esas empresas privadas están compuestas por grupos de presión o por gente influyente que tiene relación con los grupos de poder, en este caso con el Partido Comunista, y el Partido Comunista determina quiénes van a ser los ganadores y los perdedores a través de, o bien de la coerción directa, o de subvenciones, o bien de financiación, o bien de regulación. Pues en Estados Unidos está ocurriendo algo similar, ya desde hace bastantes años, con esto que se conoce como el capitalismo woke. El capitalismo woke, las posiciones ideológicas, esto lo estudia, por ejemplo, un autor que ahora se acercó a la escuela austríaca y que escribe en el Mises, después de que lo cancelaran en su propia universidad, que se llama Michael Rectenwald, que es un especialista en posmodernismo. Y él habla de cómo en Estados Unidos las compañías más importantes adquirieron estas características de capitalismo woke. Él habla, por ejemplo, de lo que se conoce como el índice de gobernanza ambiental y social. En inglés es Environmental, Social and Governance Index, que es el ESG. Y el índice es una especie de crédito social o de marca de crédito social para compañías, para que se vea qué compañías están más comprometidas con los objetivos nobles que esta posición ideológica considera como loables. Por ejemplo, cuestiones como el cambio climático, la inclusividad, la igualdad de género, y etcétera, etcétera. Entonces, las compañías que tienen una posición más alta en este índice suelen tener ventajas tanto para conseguir financiación como también de forma regulatoria. Es decir, se establecen determinadas reglas que benefician a compañías que se operan de una determinada forma en detrimento de otras. Por ejemplo, también para aquellas compañías, uno de los casos que solo estudia la escuela de la Public Choice, o por ejemplo, Randall Holcomb también tiene un artículo en el que habla de este sistema político como de capitalismo, sistema económico y político como de capitalismo político. Es decir, no sería capitalismo de libre mercado, sino que sería capitalismo que necesita de la actuación de los poderes públicos. Y las regulaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones de cambio climático o de cuestiones medioambientales, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, que grandes compañías, no son las pequeñitas o las pobres, sino compañías muy importantes y con mucha influencia, suelen ser las que promocionan la adopción de regulaciones muy estrictas en términos medioambientales, porque ellas son capaces de asumir los costes de esas regulaciones y de esa forma evitan o acaban con las compañías más pequeñas que no son capaces de asumir esos costes. Entonces, al contrario de lo que piensa mucha gente, tienden a ser muchas compañías importantes y poderosas las que promueven ese tipo de medidas para eliminar a la competencia. Entonces, el problema que tenemos es que, al contrario de lo que ocurre en el libre mercado, en el capitalismo de libre mercado, como pasó, por ejemplo, con el ejemplo que pusimos antes, si tú tienes este tipo de ventajas, entonces ya no estamos hablando de una situación en la que sea simplemente la voluntad de los consumidores la que determina los beneficios y las pérdidas, sino que tú tienes una situación de privilegio en la que puedes obtener beneficios a expensas de lo que los consumidores desean. Y eso, si se articula de una forma a gran escala, va a tener consecuencias muy negativas para la población, porque va a determinar que determinados grupos de interés vayan a tener unos privilegios exorbitantes que van a obtener beneficios de una forma que los consumidores no desean. Y el problema es que ahora está ocurriendo que un montón de compañías tienden a buscar precisamente ese tipo de privilegios por esta situación que estamos describiendo. Si, por ejemplo, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es una de las principales compañías de inversión,
dice que el cambio climático y el riesgo climático es uno de los elementos esenciales a través del cual las compañías deben orientar ahora mismo su actuación y su actividad para intentar reducir el riesgo ese del cambio climático, y que es ese tipo de compañías las que deben ser privilegiadas. ¿Y dónde vemos que ocurre esto? Pues en aquellas reuniones donde se suelen reunir pues, élites que tienen así intereses, digamos, globalistas, como por ejemplo en Davos. En Davos se reunió recientemente, la semana pasada, si no recuerdo mal, y se reunieron los representantes de los gobiernos de muchos países occidentales y también muchos representantes empresariales, y se reunió, estaba por ejemplo con Klaus Schwab, el amigo este que quiere hacer el gran reinicio del capitalismo. Y una de las cosas de las que estuvieron hablando es precisamente de la necesidad de afrontar el cambio climático y abandonar completamente los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y otros similares, y hacer un cambio radical de nuestro sistema económico. Y eso, aunque parezca que no, tiene relación con otra circunstancia que en los últimos meses pues, tuvo bastante relevancia en términos mediáticos y en términos geopolíticos, que es la guerra de Ucrania. Porque ¿cómo se relaciona este interés por promocionar a determinadas compañías y promocionar determinadas cosas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y la guerra de Ucrania? Pues se relaciona con las medidas que, por ejemplo, la Unión Europea está estableciendo a través de las sanciones contra Rusia. La última de ellas, que también ocurrió la semana pasada, es el embargo al petróleo ruso que decidieron adoptar las autoridades europeas. ¿Y por qué digo que parece que está más relacionado con las cuestiones del cambio climático que con las cuestiones de las sanciones? Porque evidentemente si uno piensa que las sanciones, es decir, el embargo de petróleo a Rusia va a tener algún tipo de resultados significativos sobre las decisiones políticas rusas en relación con la guerra de Ucrania, evidentemente sería, pues, no quiero insultar, pero voy a insultar, sería un idiota. Cualquiera que piense eso, porque el petróleo es un producto que es relativamente fácil de vender, y si los rusos no le pueden vender a los europeos, porque los europeos establecen un embargo, no van a tener gran problema para venderlo a otro tipo de países. Entonces, económicamente, esta decisión es una insensatez, es una completa y absoluta insensatez. Lo único que va a provocar es un incremento de los precios del petróleo para los países europeos, va a provocar una pérdida de competitividad de las industrias y de las empresas europeas, va a provocar un empeoramiento de la situación económica para los ciudadanos de estos países, que ya está ocurriendo ahora, se puede ver. En los últimos días se anunció que la inflación, el incremento de los precios en España fue del 8,7% en el último mes y en la eurozona del 8,1%. Y cuando aparecen las noticias, cuando hablan de esto, del problema del incremento de los precios, pues normalmente hablan de las pobres familias, cómo se ven enfrentadas a las consecuencias negativas económicas, pero nunca hablan de cosas que influyen en este tipo de incremento de los precios, como por ejemplo el incremento de la oferta monetaria, la intervención en la oferta monetaria descomunal de los bancos centrales, o las medidas como las sanciones económicas que provocan el incremento de los precios de la energía y que van a castigar sistemáticamente a las personas más, digamos, más humildes de los países europeos. Va a fastidiar a todo el mundo. Pero la cuestión, como hablábamos, es que económicamente, si uno intenta castigar a Rusia, esto es un medio absurdo. No va a producir ningún tipo de resultado porque los rusos van a acabar vendiéndose petróleo a otros lados, a otros sitios. Entonces, ¿cuál parece que es más bien el interés? Pues el interés parece que es utilizar todo tipo de crisis para implementar un determinado programa político, de la misma forma que, y recordemos que Klaus Schwab era uno de los principales promotores, de la misma forma que se hablaba de la pandemia y del coronavirus para intentar promover todo tipo de medidas, se habla del cambio climático también como otra amenaza que se utiliza para promover
las mismas medidas y ahora se está utilizando la guerra de Ucrania para utilizar la promoción de las mismas medidas. Y cada vez aparecerá otra y otra crisis que se trasladará con histeria y con miedo para que la gente reaccione de una forma que no presente resistencia a las medidas impuestas, como está ocurriendo en la actualidad. Que con la excusa de «ay, Putin es muy malo», pues vamos a dejar que hagan absolutamente todo lo que quieran las élites europeas, que lo que van a provocar es simplemente la decadencia de las economías de los países europeos. Y entonces esto parece que está relacionado con esa medida. De hecho, John Kerry, el político demócrata que también dio un discurso en Davos y dijo que la batalla real de nuestro tiempo era la lucha contra el cambio climático y por eso teníamos que abandonar los combustibles fósiles. Entonces, el problema es que esta cuestión del capitalismo woke, a través de las élites políticas y a través de las medidas públicas que intentan promover determinadas ideas, en este caso sería el cambio climático, en el otro caso era el de la igualdad y la inclusividad. El problema es que cuando se actúa a través de los poderes públicos tiene consecuencias muy negativas para toda la sociedad, porque al contrario de lo que ocurre con las empresas privadas, no existe la disciplina de los beneficios y de las pérdidas que obliga a las compañías a modificar su comportamiento. Entonces, este tipo de medidas van a tener graves consecuencias muy negativas para las sociedades europeas y eso nos anuncia que vamos a tener bastantes problemas económicos en el futuro, a menos que haya algún tipo de cambio que yo no preveo, por lo menos a corto plazo. Y sobre eso quería hablar hoy, así que muchas gracias y darle a los botones estos que hay de YouTube. Y si os suscribís y le dais a me gusta, pues no enviaremos un asteroide sobre la Tierra que acabe con toda la población y con todas las especies. Muchas gracias y hasta la próxima.